En la línea Salomón Chertoriski, él es el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Salomón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querida Mari Carmen, te saludo con enorme gusto y pues un día fuerte, un día difícil para el país. Y espérate lo que viene, mi querido Salomón. Oye, fíjate que hoy sí voy a discrepar respetuosamente con tu opinión. Dices que México debe salirse ya del Telecán. Yo no estaría de acuerdo contigo porque salirnos del Telecán nos impide de entrada tener algún mecanismos de defensa frente a este loco de Donald Trump, porque si nos quieren poner un impuesto dentro, violando el Telecán y violando el OMC, nosotros podemos tranquilamente, bueno, tan tranquilamente, es un proceso, aplicar represalias en contra de Estados Unidos y aplicarle también el 20%, aplicar medidas espejo. A ver, tú platícame o trata de convencerle al público, ¿por qué sí ya tendríamos que salirnos del Telecán antes que Estados Unidos? Mira, querida Mari Carmen, esto que decía yo viene de algo más amplio. Lo primero que dije fue que tenemos que salir de la negación de que se va a poder ir negociando con Donald Trump algo. El señor Donald Trump, que fue el que estuvo en campaña y que dijimos se va a moderar, es el mismo señor que llegó a la presidencia y está y cumplirá con cada una de sus promesas, y él tiene una agenda absolutamente clara, querida Mari Carmen. Y creo que de ahí tenemos que partir, porque ¿cuál es nuestra agenda? ¿Qué estamos haciendo? ¿En serio estamos tratando de ver cómo minimizamos un poco los impactos que inmediatamente está teniendo? No la vamos a librar, y déjame ser más amplio, necesitamos un gran conversatorio nacional, un gran diálogo nacional para replantear nuestra política exterior y nuestra política económica, porque los últimos 30 años nuestro modelo encontró una parte importante de su basamento en la buena vecindad con los Estados Unidos. Ni siquiera nos planteamos en estos años la posibilidad de que esa buena relación no existiera, y hoy se rompió, Mari Carmen, y eso, por lo menos mientras esté este señor en la presidencia de los Estados Unidos, eso no va a regresar. Entonces, en el amplio aspecto de lo que estábamos platicando, de lo que estábamos discutiendo, yo lo que decía y afirmaba es que de lo que tenemos que está a nuestro alcance es, entre otras cosas, tratar de reducir lo más posible la incertidumbre que estamos generando y que se está ahora sí que alargando en la expectativa de que vamos a tener algo que negociar, Mari Carmen. Y una de las poquitas herramientas que tenemos para reducir esa incertidumbre es que nosotros demos un paso al frente y digamos, ¿saben qué? Pues no, pues ya, ¿qué renegociación? Nos salimos y empecemos los mecanismos para la salida ordenada del Telecán, para dar certidumbre. Pero creo que, insisto, lo que tenemos que hacer es una amplísima discusión en materia de política exterior, de protección a nuestros connacionales en Estados Unidos, de qué vamos a hacer en México para fortalecer el mercado interno, con una nueva lógica, porque a partir de hoy inicia el siglo XXI en materia económica y en materia exterior para México, y hay que verlo de esa manera. No podemos seguir en las mismas, con las mismas hipótesis que teníamos siempre, Mari Carmen. Salomón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. ¿Qué ole, querido Marco Antonio? Salomón, cuéntanos de cómo podría México fortalecer su mercado interno, cómo podría México fortalecer sus cadenas productivas ante esta propuesta que tú realizas de que México abandone el Tratado de Libre Comercio. Obviamente tendríamos que tener pues un motor distinto al que hasta hoy ha sido, pues como lo ha sido el mercado de la exportación. ¿Cómo le podemos hacer para que, pues, de una manera relativamente rápida, México sustituya el motor de las exportaciones por el motor del mercado interno? Sí, mira, tres cosas. Uno, no tenemos que sustituir completamente las exportaciones, sí tenemos que potenciar los más de 40 tratados internacionales que tenemos con otros países, y que esa es una de nuestras grandes ventajas competitivas en el mundo hoy.
Segundo, en materia de mercado interno, yo diría, en esta gran convocatoria nacional tenemos que hacer un plan de infraestructura nacional a largo plazo, para los siguientes 20 años. Carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, ¿qué necesita el país? Y sí, financiarnos para construir esa infraestructura. Cambiar el modelo en donde nuestra cuenta combinamos el gasto corriente con el gasto de inversión. Ir a hablar con las calificadoras y explicar un plan de inversión a largo plazo para la infraestructura y el beneficio del país, y empezar desde hoy tal vez con un consejo en donde estén representados los arquitectos, los urbanistas, los ingenieros de nuestro país, que puedan vigilar un plan a largo plazo de gran infraestructura para México. Y tercero, pues van a decir que soy un necio, pero hoy más que nunca tenemos que subir el salario mínimo de los mexicanos. A través de ello podemos fomentar el que el consumo interno tenga un piquito, que lo fomente. Hoy, al día de hoy, la solicitud sería que tuviéramos un salario mínimo de 91 pesos con 30 centavos. Eso es, con los últimos números de diciembre, la canasta alimentaria, lo que hemos referido en cada momento, y creo que no solo es posible ahorita, no solo es conveniente, es urgente que generemos mayores capacidades de consumo de los trabajadores que menos ganan. Sí, desde luego, yo creo que ese es el tema, voltear a ver el mercado interno y cómo hacerlo, que ya nos decías, Salomón, un poco, pues el plan de infraestructura que podría levantar el mercado interno, el plan de tema de salario mínimo, tomárselo en serio, porque el salario mínimo, lo poco que se logró, ahora ya con ese tema de la inflación de la primera quincena, vemos que prácticamente lo arrasó este incremento, meternos más a crear una política de crecimiento que no hemos logrado desde hace más de 20 años. Esto sí, pero lo que yo no entiendo, y quizá aquí también pecando de lo mismo de Mari Carmen, que te decía al principio, es por qué salimos del acuerdo de libre comercio. Yo creo que si no es necesario y les podemos seguir exportando, pero ya viendo los riesgos de tener a un presidente como Trump, pues quizá podemos seguir haciendo mercado interno mientras logramos seguir exportando. Pues muy probablemente, Pepe, tú y Mari Carmen tengan razón, y de verdad no quisiera ni siquiera argumentar una cosa que pareciera necedad, pero mi visión es esta, y es así de simple, vaya. No vamos el señor sí va a querer terminar con el Tratado de Libre Comercio, no hay negociación posible que pudiera llegar a ser positiva para México, no va a haber una negociación, y por tanto, ese tiempo de incertidumbre que generamos en los mercados, pensando en la renegociación, pues evitémoslo, y desde hoy generemos las variables de certidumbre para empezar a construir ahora sí que un desarrollo con hipótesis diferentes a las que hemos tenido en los últimos años. No quiere decir que en los últimos años hayamos tomado las decisiones inadecuadas, pero nunca vislumbramos siquiera el escenario en donde podíamos tener que desarrollarnos con una vecindad inadecuada con el vecino del norte. Y eso ya cambió, hay que entender que cambió, hay que salir de la negación de que vamos a poder seguir con el mismo modelo de desarrollo y que pues nada más va a haber variables diferentes, porque no, porque el hecho de que él haya llegado, la agenda que tiene y ahora sí que la realidad de que para el presidente Trump México es el chivo expiatorio y así lo seguirá siendo. Eso nos obliga a pensar internamente, a pensar en nuestras demás posibilidades de desarrollo con otros países, en nuestra posición en los organismos multilaterales, nos obliga realmente a replantear nuestra agenda, pero de manera completa. Es muy difícil y digo, pues todos los que vivimos y crecimos en estos años con un solo modelo, pues nunca pensamos como la oportunidad estaba en Estados Unidos, pues ni siquiera fortalecimos el mercado interno en muchas oportunidades que sí tuvimos. Hoy tenemos que replantearlo y creo que pues va a costar trabajo, pero es una nueva realidad. Si no lo hicimos por virtud,
lo vamos a tener que hacer por necesidad, pero ahora es cuando. Yo creo que es un momento de discusión nacional, de unidad nacional y de replantear nuestras variables de desarrollo. Pues Salomón, yo considero algunas cosas contigo, excepto con lo del Telecán. No, lo del yo salario, con todo lo de replantearnos. Lo del salario mínimo creo que es indispensable, el Estados Unidos también, pero no es tan fácil que cambiar una economía que está enfocada los últimos 30 años a comercio exterior. De la noche a la mañana vamos a ver qué pasa. Sí estamos en una coyuntura sumamente compleja. Te lo agradecemos muchísimo, Salomón. Estaremos en Salomón, contacto fuerte contigo. abrazo. Gracias. No, muchas Salomón. gracias. Y Mari Carmen, yo absolutamente dispuesto a lo que es el diálogo. Estamos reflexionando, como Sí. dices, en una nueva realidad. Salomón Pero creo nos que agarra es a la lo que tenemos guillotina que estar con... abiertos. Gracias, Nueva Salomón. realidad, Con o sin ¿eh? Trump nos Gracias. agarra la guillotina. Gracias, Salomón.